teléfonos en cabina 5518-7760 en el Valle de México. Para quienes nos escuchan en el resto de la República, se pueden comunicar con nosotros a través del 01800-581-8242. Les recuerdo también nuestras redes sociales: en YouTube Par en Par, Nueva Agenda Urbana, en Twitter @Par en Par, en Instagram Par en Par y en Facebook Atención de Par en Par. Por cierto, mandar un saludo a Jacqueline Galicia, a Gaby Valdés Juárez, a Lalo Juárez y a nuestro amigo de Puebla, Pepe Bolaños Santos, quienes no solo nos escuchan, sino que nos hacen el favor de seguirnos a través de Facebook y de interactuar, hacer feedback, como dicen los chavos ahora, con nosotros aquí en De Par en Par. Vamos a continuar con el tema de la vivienda y como cada miércoles, me da mucho gusto hablar con alguien que sí sabe y mucho sobre el tema de la vivienda. Horacio Urbano, presidente de Centro Urbano. Horacio, muy buenas noches. Hagamos feedback. Por eso, a eso me refiero, a los chavos. Oye, chavos son de tu edad para abajo. Oye, mi querido Horacio, me da mucho gusto escucharte. Yo sé que nos extrañamos, tuvimos por ahí una ausencia importante por razones laborales, pero ya me da mucho gusto estar por aquí de regreso, y me refiero a mí, por supuesto, porque tú siempre has estado aquí al pie del cañón. Y platicar ahora, Horacio, ya se acabaron por fin las elecciones, ya ese maremoto de propaganda y de mensajes y contrapropaganda, por fin nos libramos de él. Hasta por lo menos un año, porque el año que entra hay elecciones en varios estados, pero por lo menos la presidencial ya la libramos. ¿Qué viene después, Horacio, en materia de vivienda? Un balance de lo que deja esta administración del presidente Enrique Peña y sobre todo lo que se vislumbra para el periodo 2018-2024 en este tema que, por supuesto, es vigente, seguirá siendo vigente y sobre todo necesario. A mí me parece que de entrada el balance de la política que del presidente Peña Nieto, que estamos en la etapa final del sexenio, pues obviamente tiene que ser la nueva política de vivienda, que tiene que ver con una privilegiar el ordenamiento territorial, con el tema de los polígonos de contención urbano, con el tema de incrementar la cobertura a través de esquemas que permitieron hacer más amplia la atención a los de menos ingresos, y al mismo tiempo también incrementar la atención a los ingresos medios y altos a través de los nuevos esquemas de Infonavit y de Fobiste. Eso me parece que es muy destacable. Todo esto a privilegiar los temas de ordenamiento territorial y incrementar la cobertura de la demanda en materia de vivienda me parece relevante. Me parece relevante también la forma en que se dirigió el subsidio, mandando el subsidio directamente a la base de la pirámide, lo cual también es importante. Y esto además, fíjate que lo que son las cosas, está haciendo muy buena sintonía con las estrategias que está planteando, con las ideas que plantea el virtual presidente electo a través del equipo que integró para estos temas, ¿no? Que ellos también están hablando de básicamente los mismos puntos. Evidentemente habrá sus tonalidades que le pongan, su toque ya para personalizar el tema, pero por supuesto están hablando del ordenamiento territorial. Han hablado, lo cual me parece muy positivo. Alguien alguna vez les preguntó, bueno, ¿y la SEDATU permanecería? Ya dijeron que la SEDATU permanecería, ya dijeron incluso quién sería el titular de SEDATU, que es el arquitecto urbanista Román Meyer. Entonces, esa me parece una muy buena señal de que con todos los ajustes que pueda haber, hay un viso de continuidad con el tema de mantener la prioridad al ordenamiento territorial, a la estructura de las instituciones. Eso me parece muy importante. También hablaron de privilegiar la atención para que el subsidio siga llegando a los más pobres, y obviamente entendiendo que aún cuando lógicamente han hablado de ajustes a la forma en que operen los organismos de vivienda, a preguntas expresas han respondido de que el Infonavit no le van a meter mano para que la transición sea tersa, y los ajustes irán siendo graduales y en función de lo que ellos ya vayan detectando, pero sin hacer nada que afecte a la atención que se da a la derechohabiencia, que son programas muy importantes, y por supuesto, sin que sea la prioridad, pero cuidando la estabilidad de la industria de la vivienda, que no es la prioridad, pero sin embargo es un músculo del país que tampoco hay que desatender. Entonces, me parece que lo que está pasando con este vínculo de un gobierno que sale y un gobierno que llega, hay líneas de paralelismos que vale la pena destacar y que creo que nos van a permitir confiar en que las cosas van a caminar bastante bien.
Horacio, durante la administración del presidente Peña, sin duda, el sector de la vivienda, los desarrolladores, se convirtieron, como ya lo mencionaste, en un importante motor de la economía. Se debe, tú lo sabes mejor que cualquiera, a varios factores. En este sentido, ¿cuál es el ánimo del sector de la construcción frente a este cambio de administración? Porque no nada más es el cambio de administración, es un cambio de ideología, es un cambio de estrategias, se modifican por ahí los intereses y no las necesidades, que siguen siendo las mismas. Mira, yo creo que desafortunadamente vivimos un proceso electoral muy largo. Todo esto empezó, digamos, en noviembre del año pasado, el proceso. Bueno, en algunos casos empezó desde hace 18 años. Empezó hace poco más, pero digamos que esa campaña de 18 años, de noviembre para acá, empezó a tener contrincantes. Y es a partir de que hubo contrincantes que los guamazos arreciaron, y esos guamazos que nos tenían a todos muy inquietos y algunos muy interesados, porque era hasta morboso, ¿no? Ver qué le decía uno al otro y el otro al uno y todo aquello, pero esos guamazos y ese morbo, a fin de cuentas, sí se traducen señales para los inversionistas, y los empresarios estaban muy inquietos por ver eso, ¿no? Porque al decir algunos ataques entre sí los candidatos, pues hacían que los inversionistas estuvieran preocupados. Afortunadamente, ya después de todo esto, que estaba llegando a un clímax de polarización muy feo, muy triste, muy lamentable, pero llegadas las elecciones, pues el resultado fue contundente, una votación muy alta, y eso hace que la respuesta que los candidatos que no fueron favorecidos y el presidente que salieron inmediatamente a reconocer esto, le metió mucha tranquilidad. Entonces tuvimos un amanecer del lunes bastante tranquilo, lo vimos en el tipo de cambio, la bolsa estuvo un poco alterada el lunes, pero para el martes ya estaba en niveles bastante sensatos. Entonces digamos que fue bien tomado esto. Los empresarios, obviamente, abiertamente ya Canadell ya se manifestó diciendo que estaban evidentemente más que en línea de trabajar con el presidente. Tonto sería que no lo hicieran, pero ya lo manifestaron, lo cual es muy bueno. Entonces todo el mundo está en sintonía. Ya es momento de hecho, en algunos de mis textos de esta semana hablaba de que estamos en tiempo de sumar, ¿no? Ya todo el rollo de las campañas, hay veces que es hasta mediático. Hay que entender que en una campaña, aunque no sé exactamente lo que se vaya a hacer, pero las gentes atacan y defienden y polarizan, porque se usan muchos eslogans de campaña y muchos materiales de campaña. A la hora de la verdad, cuando ya viene el tiempo de la seriedad, la transición es algo mucho menos confrontante. Ya no es para confrontar, sino es para sumar. En este momento, yo creo que ya que vamos a empezar un proceso de transición, es un momento donde todo el mundo, pues la verdad, yo creo que hay un ánimo de sumar. Yo he hablado con muchos empresarios, ellos ya se manifestaron abiertamente, pero hay confianza en las inversiones y ya a lo que sigue. Ellos se siguen haciendo casas, se siguen vendiendo casas, las inversiones se siguen aterrizando. Obviamente faltan señales aún más contundentes, ver qué va a pasar sobre todo las autoridades financieras, las autoridades de Hacienda, en todo esto, para que haya la certeza, la certidumbre en las variables macroeconómicas que son fundamentales para la industria. Va a ser muy interesante después, ya que sabemos que Román Meyer estaría frente a la SEDATU. Falta saber quiénes van a ser los cuadros que estén al frente de los organismos nacionales de vivienda, para que en su momento le brinde certeza y tranquilidad al mercado. Pues Horacio, siempre muy oportunos tus comentarios. Ya estaremos platicando por aquí de lo que se vaya planteando, proponiendo. Es por supuesto un tema al que nos interesa darle mucho seguimiento, y espero que lo podamos seguir compartiendo con el auditorio de Par en Par aquí en tu participación cada semana. Gustavo, un gusto saludarte, te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Horacio Urbano, presidente de Centro Urbano. Vamos a nuestro segundo corte, regresamos en un par de minutos.